Bienvenidos a este canal y a esta nueva historia. Es muy común ahora escuchar a los hombres decir que las mujeres ya no son como las de antes. Y gracias a Dios, porque tengo la historia de una abuela y cuando escucho este tipo de historias me doy cuenta que lo que a algunos hombres hoy día les molesta no es el hecho de que las mujeres ahora no somos como antes, es el hecho de que ya no soportamos cosas que antes las mujeres soportaban únicamente por necesidad. Y la historia es la siguiente. Me crié en un hogar tradicional, éramos 8 mujeres, un varón, éramos pobres, vivíamos en una finca y no tuve la posibilidad de estudiar. Fui solamente hasta tercero de primaria y de ahí para allá tuve que desenvolverme como limpiadora o como niñera porque no había otra opción. Cuando tenía 18 años conocí a un hombre y pues se nos había enseñado que no podíamos tener intimidad con un hombre si no era nuestro marido. No era exigencia casarnos, pero al menos sí que ese hombre respondiera por nosotras. Cuando vi a este hombre que yo no accedía a tener intimidad con él, me dijo que nos fuéramos a vivir juntos y yo me fui a vivir con él. Me llevó a vivir a otra ciudad, vivíamos en un cuartito, a duras penas nos cabía la cama, el armario y las cositas de la cocina y vivimos juntos por 2 meses. Una mañana se levantó, se fue a trabajar y ya nunca más volvió. Una semana después vino su hermana a avisarme que él no iba a regresar. Ahí me di cuenta que como yo no había querido tener intimidad con él siendo novios, pues me llevó a vivir y cuando se cansó de acostarse conmigo, me desechó. En ese momento yo ya estaba embarazada. No era posible para las mujeres de estrato bajo en esa época planificar porque era costosísimo. La planificación familiar en ese momento era única y exclusivamente para las mujeres ricas. Así que tuve que regresar a mi casa avergonzada por ser madre soltera y otra vez a expensas de mi papá. Me sentía avergonzada, me sentía humillada, me sentía inferior, me sentía sucia. Era muy horrible la sensación que yo tenía en mi interior por la situación que estaba viviendo. Pero un vecino de una finca cercana me dijo que él podía hacerse cargo de mi bebé y yo acepté. Lo vi como una salida porque la verdad era muy complicado ser madre soltera en ese momento. Nos fuimos a vivir juntos en una pobreza extrema. Vivíamos en una casa sin cama, no tenía techo, no tenía piso, dormíamos en piso de tierra en unos cartones y así inicié mi vida con él. Poco tiempo después él decidió irse a prestar el servicio militar y yo me quedé viviendo en esa casa que era la casa de sus papás, donde una de sus hermanas me humillaba y me hacía sentir inferior por ser una madre soltera, por tener un hijo de un hombre que no era su hermano. Cuando él terminó de prestar el servicio militar, regresó, entró a una institución del gobierno y empezó a estudiar técnico en construcción. En ese momento, esa institución era muy buena y las personas que eran egresadas de ese lugar salían con muchísimos conocimientos. Así que empezó a irle muy bien en el cuento de la construcción. Se volvió prácticamente un contratista, tenía gente a su cargo y debido a esto, pues se enloqueció. Ya con este dinero que empezó a ganar, llegaron las drogas, el licor y las mujeres. Se la pasaba de prostíbulo en prostíbulo, se la pasaba borracho y ya llegaba a la casa a maltratarme, a humillarme, a gritarme. Y mi vida se empezó a convertir en un verdadero martirio. Poco tiempo después quedé embarazada, tuvimos el primer varón, lamentablemente semanas después falleció y entonces, obviamente, una vez más, todo recayó sobre mí, empezó a culparme. Creo que eso sembró en él rabia en mi contra y después de eso tuvimos 3 hijas más. La situación cada día se ponía peor. Vivía de humillaciones, maltratos, golpes, insultos, infidelidades e incluso en una oportunidad me contagió una enfermedad de transmisión sexual. Cuando yo empecé a notar que había cosas extrañas en mi zona íntima, busqué a un droguista porque no había ni siquiera la posibilidad de ir a un médico porque él no me daba dinero. Él simplemente llevaba la comida y pagaba los servicios, pero nunca me dejaba ver un centavo. Entonces tuve que ir a un droguista de confianza que era conocido de mi familia, le conté lo que estaba pasando y efectivamente me dijo que tenía que empezar un ciclo de antibióticos lo más rápido posible. Cuando mi pareja llegó, le conté lo que estaba pasando. Obviamente yo estaba segura que era él quien me había contagiado y la respuesta que me dio es que eso no era problema de él, que él sí tenía con qué comprarse sus medicamentos y efectivamente se hizo su tratamiento y se mejoró, pero a mí me dejó así.
Así que lo que hizo el señor de la droguería fue fiarme los medicamentos y yo tuve que ir a buscar a mi papá caminando más de 1 hora desde la casa donde vivía hasta la finca de mi papá a pedirle que me regalara el dinero para pagar el tratamiento de la enfermedad de transmisión sexual que me había contagiado ese hombre. Me hice el tratamiento y continuamos juntos, pero cada día las humillaciones eran más fuertes. Me decía cosas muy hirientes, me decía cosas humillantes, me echaba en cara la comida que llevaba, me decía cosas muy horribles y me ignoraba por completo. En una ocasión, para una fiesta de padre, yo le compré unos pantaloncillos, unas medias con dinerito que pude ir ahorrando de ropa que yo arreglaba ropita ajena, y le compré unos pantaloncillos y unas medias, era lo máximo que le podía comprar. Tomó el regalo, lo tiró y nunca lo destapó. 1 año después yo destapé el regalo y lo acomodé comé las medias y los pantaloncillos en su armario, y entonces ahí decidió empezar a ponérselos. Pero el día que lo recibió lo tiró con un asco, con una rabia, como mostrándome que a él eso no le importaba un carajo. Tuve que verle muchas amantes, aparte saber que cada fin de semana estaba en un prostíbulo diferente. En una ocasión me golpeó tan fuerte una rodilla que me quedó la rodilla lacerada para toda la vida. Mi hijo mayor, el que no era hijo de él, vivió exactamente el maltrato que yo viví y hasta peor. Lo ponía a poner el dedo en el piso y a dar vueltas hasta que vomitaba lo último que se hubiera comido. Y en las mañanas, desde las 5 de la mañana, lo golpeaba con palos para hacerlo levantar, que porque no tenía nada que estar haciendo durmiendo un hombre a esa hora. Cuando se le cayó su primer dientecito, lo llevó a un odontólogo y le quitó todos los dientes. En realidad no era un odontólogo, era un dentista de barrio, y él lo llevó y le hizo arrancar todos los dientes. Lo dejó completamente mueco. Cuando mi hijo llegó en esas condiciones, lo abracé y lloré con todas las fuerzas de mi alma porque no podía creer la maldad que había en el corazón de ese hombre. Yo sé que lo hizo para herirme y esto me dolió profundamente, pero también imagino la vergüenza que tuvo que pasar mi hijo al estar mueco por muchísimo tiempo, sin un solo dientecito, debido a la maldad que había en el corazón de este hombre. Continué viviendo con él y cada día los maltratos, los golpes, los insultos estaban a la orden del día. Todos los fines de semana llegaba la comida a la casa porque nunca pasamos hambre, pero nunca había nada más diferente a comida y el pago de los servicios públicos. Mis hijos se acostumbraron a vivir con lo básico y llegó a un punto la situación en que cada fin de semana ya yo sabía lo que me esperaba. Todos los sábados él llegaba a darme una golpiza. Mi hijo fue creciendo y en una oportunidad lo que mi hijo hacía los fines de semana siempre era irse para no tener que ver las golpizas que él me daba. Pero en una ocasión mi pareja llegó antes de que mi hijo se fuera y mi hijo vio cuando me dio el primer golpe. Me dio el primer golpe y yo caí al piso, y cuando me levanté toda la cara ya la tenía morada. Ese día me hizo una fisura en el hueso del pómulo, pero mi hijo era la primera vez que siendo adulto veía el maltrato y creo que eso le removió toda la ira que tenía dentro. Lo levantó, lo azotó contra la pared y empezó a darle patadas que mis otras hijas tuvieron que ir a buscar a los vecinos para separarlo porque les dio miedo de que pudiera pasar algo grave. Ese día me di cuenta que ya mi hijo le había perdido el respeto a ese hombre y que podían las cosas convertirse en algo mucho peor. Así que decidí irme de la casa con mi hijo que ya trabajaba, y entonces se ofreció a pagar él el arriendo y yo con lo que hacía vendiendo ropita y organizando y ropa y cortando y este tema, pues levantar el dinero de la comida, y me llevé a mi hija menor. No era la primera vez que yo abandonaba a este hombre, pero cada que me iba, él me perseguía, me hacía escándalos, rompía los vidrios de las casas donde yo estuviera. Obviamente cuando yo me iba, yo nunca podía irme a una casa sola. Yo tenía que ir a vivir a cuartos en otras casas donde había más gente, y entonces él se iba a romper vidrios y siempre me echaban de los lugares donde yo me iba a vivir y siempre me hacía regresar. Pues esta vez no fue la excepción. Empezó a hacerme escándalos, no sé qué, y mi hijo entonces en ese momento decidió casarse y hacer su vida, y yo regresé de nuevo al maltrato. Una vez más a las humillaciones, a los golpes, a los gritos, los insultos.
Pero entonces, en esta ocasión, después de un tiempo, él conoció a una mujer de la que se enamoró y eligió irse a vivir con esa mujer. A mí me resultó la oportunidad de administrar una tienda por allá en una zona rural y pues acepté y me fui y dejé a mi hija menor en manos de mi hija mayor, pues para que se encargara de ella, porque a esa zona rural no podía llevármela porque estaba estudiando. Fue de esta manera como por fin pude deshacerme de ese hombre, pero no fui yo quien lo dejó, fue él quien se fue porque encontró a alguien más. Y es así como realmente vivieron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y algunas de nuestras mamás. Es por eso que ahora los hombres se escandalizan de ver que una mujer trabaja, que una mujer toma decisiones y que una mujer, cuando su relación no funciona, decide irse. Y les parece terrible. Las mujeres ahora no quieren hogar, las mujeres están destruyendo la familia, el feminismo está destruyendo la familia. No, no es eso, es que ahora las mujeres, cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando podemos procurarnos techo y comida, no andamos soportando lo que no tenemos que soportar. No es el hecho de que ahora somos más malas que antes, es que antes tenían menos oportunidades que ahora.